Bueno, muy buenas noches muchachos. Realmente es para mí un gusto darle esta segunda clase. Tenemos que coincidir en un momento por Google Meet, por Zoom, de manera de podernos ver y que ustedes puedan preguntarme, hacer consultas, pero alguna duda que haya quedado en el camino, porque aquí estamos prácticamente en un monólogo y eso no está bien. ¿Okay? Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es el tercer momento de la asociación, que es la aceptación y el repudio. Realmente, la aceptación y el repudio son las dos monedas, son las dos caras de una misma moneda, porque aceptas o repudias la herencia. Entonces, bueno, sin más, vamos entonces a comenzar nuestra clase, ¿ok? Y vamos a empezar a recordar lo que son los momentos de la asociación, ¿ok? Que tiene sus momentos. Por ejemplo, tengo el de la apertura, la delación, la aceptación o el repudio, que es el que vamos a estudiar hoy, y uno que no está descrito en el código como momento de la partición, pero yo lo agrego porque realmente la herencia se pierde, se termina cuando se hace la partición. Así decidan no partir el patrimonio, porque hay herederos que deciden conservar el patrimonio juntos como una fundación, pero ya eso rompe con lo que es el patrimonio, porque resulta que tributariamente se le tiene que abrir un nuevo RIF. O sea, yo cuando voy a hacer la partición debo pedir el RIF de la sucesión en el CENIAT, y una vez que yo decido que no vamos a hacer partición, sino que vamos a conservar el patrimonio junto en forma de una fundación, tengo que volver al CENIAT y cambiar el RIF, porque ahora no es el bien de un difunto, sino bienes de una fundación que se va a llamar como el difunto, pero es una fundación, o sea, es una persona jurídica viva, una persona jurídica que tiene la vida que establezcan los estatutos o que decían los socios. Por lo tanto, yo incluyo la partición como uno de los momentos de la sucesión por causa de muerte, y de hecho la partición es el último tema del programa. Entonces vamos a ver rápidamente qué es cada uno de ellos. Entonces, la apertura simplemente es lo que ocurre a la muerte de la persona. ¿Okay? El paso inicial es el acta de defunción, que se saca en el sitio donde muere el decuyos, pero ojo, la sucesión no se abre allí, sino se abre en el último domicilio del decuyos. Es decir, una persona está en el exterior o está en otro estado diferente, una persona que vive, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, está en Suátegui y se muere en el exterior o se muere en otro estado de Venezuela, lógicamente el acta de defunción me la van a emitir donde falleció. Que en el caso del otro estado, pues sencillamente con eso puedo hacer la partición. En el caso de que muera en otro país, pues tengo que apostillar y tengo que traducir, si es en otro idioma, para poder empezar el procedimiento, los otros procedimientos o momentos de la herencia aquí en Venezuela. Bien, el siguiente momento es la delación. La delación es el llamado a las personas que tienen vocación hereditaria, que se llaman sucesores. Es importante resaltar acá que bajo mi criterio muy personal, una persona no es heredera hasta que no se manifiesta su deseo de convertirse en heredero. Mientras tanto no se manifieste, pues sencillamente es un sucesor que tiene vocación hereditaria. Simplemente yo no lo voy a llamar heredero, pienso que el código tiene ese error. Para mí son herederos con vocación hereditaria, porque una persona tiene 4 hijos y los 4 son llamados a heredar, y uno dice yo no quiero, o sea, repudia la herencia. Entonces quiere decir que esa persona se considera, según establece el mismo código, como si no existiera. Entonces fíjese bien, o sea, no se convirtió en heredero. Por lo tanto, cuando yo digo heredero, es cuando la persona ya acepta. Entonces simplemente si no ha aceptado, si no llegamos al próximo momento de la sucesión por causa de muerte, la persona no llega a convertirse en heredero porque se quedó en la delación. ¿Okay? Lo llamamos, dijo que no, listo, ya no va a entrar, él no va a entrar en la partición, no se convirtió en heredero, y ya veremos cuáles son las consecuencias de eso. Pero entonces, bueno, el segundo momento es la delación. Allí concurren todos los sucesores con vocación hereditaria.
En el caso de los intestatos se llaman sucesores, y en el caso de testamentaria son las personas llamadas a suceder, porque testamentariamente se pueden llamar a personas que no tienen nada que ver con el de cuyos. O sea, no se hacen por causa de ley. Eso lo vamos a ver dentro de un momento o en la clase que viene. ¿Okay? La aceptación, el sucesor acepta o repudia la herencia, y esa aceptación o repudio puede ser tácito o expreso. Lo importante es que al aceptar se convierte en heredero. Y luego la partición, tal como les estaba diciendo, simplemente rompe con la unidad del patrimonio sucesoral, porque cada quien agarra su parte. ¿Okay? O sencillamente porque el patrimonio se conserva unido, pero en otra figura que ya no es el patrimonio sucesoral. Entonces, bueno, entendiendo que estos son los 4 momentos de la sucesión, vamos a empezar a estudiar en la clase de hoy el tercer momento, que es la aceptación o repudio. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, la aceptación o repudio está en el artículo 996 al 1011, aunque de la aceptación y el repudio se van a hablar en otros artículos que no tienen que ver con esto, sino específicamente la parte de la aceptación se tratan del 996 a 1011, aunque, repito, el término aceptación y el término repudio va a aparecer en lo sucesivo. Okay, entonces vamos a ver. Continuemos. Okay. Puede ser, ¿cómo voy a aceptar? De manera expresa, si lo manifiesto por escrito, no verbal, por escrito, a través de un documento público o privado. El documento puede ser público, notaría, registro, o puede ser privado, una carta donde digo yo sí acepto la herencia de mi país, y listo, y me quedo con esos reales, ¿okay? Pero tengo que manifestarlo si expresa. Ahora, no necesariamente tengo que escribir, que si acepto eso, también se hace de manera tácita, y la manera tácita es que el sucesor haga actos que solo los haría el propietario. Entonces, cuando de repente yo empiezo a tramitar la declaración sucesoral, me nombran como heredero y yo no digo nada, pero básicamente estoy aceptando. En la declaración aparece que yo estoy aceptando que estoy en la sucesión. No he repudiado, no he dicho nada, ¿ok? Y en el 1004 establece que yo haga actos que solamente haría el propietario, como son ceder, disponer, regalar, donar, que bienes del patrimonio del de cuyos, o el 1021, que es lo contrario, yo me encaleto un bien, lo escondo, no digo nada, entonces tácitamente yo me estoy quedando con un bien, entonces porque acepté la herencia de manera tácita, porque hay un bien que yo lo estoy guardando para mí, y eso solamente lo hace el dueño. Entonces puede ser expreso o tácito. La manera expresa necesita un documento escrito, público o privado, y el tácito que haga actos que hagan entender que ya tú te apoderaste de la parte que te tocaba, ¿okay? O de parte del patrimonio. Pero también se puede clasificar de otra manera, de otra manera. También puede ser, fíjense bien, pura y simple, lo cual significa sin condiciones. O sea, que no, yo acepto a partir de la fecha tal, o acepto nada más esto, pero lo otro no. No, es pura y simple, lo acepto completo. Okay. Esa es la palabra pura y simple en derecho, significa sin condiciones, sin plazos. Okay. Cuando digo yo un documento de venta, realizo la venta pura y simple de un apartamento tal, quiere decir que me lo está pagando de contado. Pero si digo realizo la venta pura y simple del apartamento, donde la persona me va a pagar el 50% en este momento, y dentro de 3 meses me da una parte y 3 meses después me da la otra parte, esa venta no es pura y simple. Porque pura y simple quiere decir estoy transmitiendo el dominio libre. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se coloca la palabra en un documento pura y simple, porque pura y simple significa sin condiciones. Sin condiciones. Vendo un carro pura y simple, ¿okay? Con la condición que dentro de 3 meses el deudor
compre una moto y me la entregue y una cantidad de dinero que me entrega en este momento. No, esa venta no es pura y simple porque no se está resolviendo en el momento. Hay una condición futura y cierta. Entonces, por lo tanto, una de las maneras de aceptar herencia es pura y simple. La aceptación tácita es pura y simple. O sea, ahí no hay nada que hacer. Si es tácita, es pura y simple. O sea, una aceptación tácita no puede ser de la manera a beneficio de inventario. Que yo de verdad, mi humilde criterio es que la aceptación a beneficio de inventario, bueno, a mí no me parece una manera de aceptación. Y cuando veamos a beneficio de inventario, que es una de las clases que viene, yo les explicaré por qué tengo esa diferencia de ponerla como una manera de aceptar. Ciertamente existe beneficio de inventario, solo que yo no considero que exista aceptación a beneficio de inventario. O sea, criterio personal. Los textos dicen que sí, el código dice que sí, ustedes lo contestan como dice la ley o como digo yo, pero no es obligatorio que contesten como digo yo. Yo les explicaré cuál es mi criterio y ustedes acogerán el que quieran. Okay. Bien, veamos. Okay. La aceptación mueve la confusión de patrimonio. Acuérdense que ese es uno de los principios universales de la sucesión. Se confunde el patrimonio del heredero con el de cuyos. Ojo, y acuérdense, cuando hablamos de patrimonio estamos hablando de activos y pasivos. Quiere decir que los activos y pasivos del heredero se confunden con los activos y pasivos del de cuyos, en uno solo. Esa es una aceptación pura y simple, que es lo que trata de evitar el beneficio de inventario. Pero no me voy a meter en eso ahorita porque vamos a tratarlo en un tema especial. Pero a la aceptación pura y simple confunde los patrimonios. Bien. ¿Qué lapso tiene sucesores con vocación hereditaria? Porque yo tengo un tío abuelo que quisiera heredar, pero no le corresponde. Entonces, que las personas que son llamadas a heredar, ¿qué tiempo tienen para decir si aceptan o no aceptan la herencia? Está establecido en el artículo 1011 que esa facultad prescribe a los 10 años. Mosca, que no quiere decir que desaparece, sino que prescribe. El derecho puede ser desconocido y no tendrás cómo forzar a las personas que te lo respeten. Acuérdense que la prescripción extingue la acción, más no el derecho. Es decir, después de 10 años, yo digo, mira, vengo por mi parte de mi herencia, después de los 10 años, y los otros herederos, sí, cómo no, venga, mira, vamos a ver, la parte tuya era esta, y se la dan, pues precisamente porque le corresponde. Pero si después de 10 años viene una persona, ya eran 4 y él no vino a manifestarse, se repartió entre 3 y viene a los 11 años, pues sencillamente digo, no vale, mira, no repartimos entre 3 porque tú no te manifestaste. Bueno, los voy a demandar, y échale pichón, demanda, y bueno, en los tribunales lo único que vamos a dar nosotros es que prescribió tu derecho de reclamar tu facultad para aceptar la herencia. Entonces, repito, no es que no tenga posibilidad de heredar, sino que lo que él perdió fue la acción, la fuerza legal de poder reclamar lo que le corresponde, ¿okay? De aceptar. Entonces ya sabemos que la facultad para aceptar prescribe a los 10 años. Bien, la aceptación en cualquiera de sus formas, tácita, expresa, por y simple beneficio de inventario, no es revocable. O sea, una vez que yo digo acepto, eso no es revocable. Como toda norma tiene su excepción, pero por naturaleza pues no es revocable. O sea, toda norma tiene su excepción.
Y la excepción de la aceptación es que yo pueda demostrar que acepté por violencia o que me engañaron. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, solo puede intentar revocarse alegando y probando, por supuesto, que se hizo como consecuencia de violencia y dolo. Eso está en el artículo 1010. Ahora, ¿qué sucede si la persona muere sin haberse pronunciado sobre si acepta o repudia? O sea, oye, a una persona le dice, mira, se murió tu abuelo que tienes allá en Europa y resulta que no dejó hijos, el único hijo era tu papá y como tu papá tuvo un solo hijo, tú eres el heredero. ¿Y cuánto dejó? No dejó casi nada, solamente unos 100 millones de euros. Y la persona, sin decir sí y no, se murió. O sea que no pudo decir sí acepto o no acepto. Entonces, ¿qué pasa si una persona muere sin pronunciarse si acepta o repudia los 10 millones de euros? ¿Qué va a pasar? Entonces ahora pasará a los sobrinos, a los hermanos, a los cuñados, a los vecinos. ¿Qué pasa allí? Pues bueno, el artículo 1007 del Código Civil venezolano, la que estoy diciendo ahorita era con España, que voy a revisar que dice que la ley española, pero era un ejemplo para que entendiera. El artículo 1007 establece que cuando una persona fallece antes de aceptar o repudiar la herencia, ese derecho de aceptar o repudiar le va a corresponder a quienes lo heredan a él. A quienes lo heredan a él ab intestato. ¿Okay? Entonces, bueno, es un derecho que se transmite también, el derecho de aceptar una herencia. ¿Okay? Ojo, que se ocurrió mientras él estuvo vivo, repito. Él estaba vivo, no premuerto. Premuerto que es una persona que se muere antes del de cuyos. Se muere el de cuyos, la persona está viva, no se pronuncia y antes de pronunciarse se muere. Entonces, ese derecho de aceptar o repudiar se transmite a quienes lo van a heredar a él una vez que él se murió. Ok. Entonces, ya veremos eso en la clase que viene, quién le corresponde heredar, o sea, el derecho sucede, como decía, y también el derecho a representación. Bien, esta pregunta es la misma que está arriba, por eso no la quise leer al principio. Bien, veamos. Aceptación tácita. Ya vimos que expresa un documento público o privado. Es el resultado de acciones hechas por el sucesor, ¿okay?, llamado a heredar, que solo podrían ser realizadas por el propietario. Eso está en el segundo párrafo del artículo 1002. Entonces, no hace falta que diga nada, sino que haga cosas que hagan entender que está aceptando, como ofrecer, alquilar, cogerse los frutos. ¿Okay? Eso es aceptar tácitamente, lo que haría el propietario. También sí, lo que dije al principio de la clase, si él esconde algo para que no se entere, pues ya está aceptando de manera tácita. Okay. También se considera que ha aceptado tácitamente si ha sustraído o ocultado bienes pertenecientes a la herencia. Ese es el que está en el 1021. Esa también es una aceptación tácita. Ya aceptó, eso no es revocable, por lo tanto, listo. Y aceptó, puro y simple, sus patrimonios se confundieron. Ahora, ¿qué actos que realiza el sucesor no pueden tomarse como aceptación tácita? O sea, porque no quiere decir que todo lo que yo haga con los bienes pueden considerarse como una aceptación. Hay bienes que no. Entonces, fíjese bien. Veamos, a ver, según el artículo 1003, los actos meramente conservatorios de guardia y administración
temporal no envuelve en aceptación. O sea, si yo lo que estoy es simplemente manteniendo un bien para que el bien no se deteriore al momento de hacer la partición, pues ahí no hay aceptación. Siempre, ojo, y siempre que yo esté administrando eso, pero ojo, sin aprovecharme de los frutos. Los actos meramente de conservación o los de administración que no envuelvan la disposición de los frutos del bien, eso no es aceptación. ¿Por qué tiene que ver eso con los frutos? Porque los frutos los aprovecha solamente el dueño. Si él se aprovecha de los frutos, está aceptando. Siempre yo estoy administrando. Luego al final que reparta, pues yo tendré que decir, mira, yo tuve que gastar esto y esto de la herencia, por lo tanto, eso me lo tienen que devolver. ¿Sí? Entonces, es importante que sepan que ese acto no. Ahora, tampoco la enajenación de bienes muebles, ojo, no dije inmuebles, bienes muebles de patrimonio hereditario con autorización del juez. O sea, si yo tengo que vender algo con autorización del juez, eso implica que no pueden decirme que yo estoy aceptando, porque yo le pedí permiso al juez. Eso está en el artículo 1033. ¿Okay? Si en herencia se encontraran objetos que no puedan conservarse o cuya conservación sea costosa, el heredero durante los plazos que queden establecidos podrá hacerse autorizar para venderlos. ¿Okay? Para venderlos de manera que juzgue más conveniente la autoridad judicial sin que pueda concluir allí que ha aceptado la herencia. Entonces yo puedo vender, pero tengo que pedir permiso. Lógicamente los frutos de esa venta no me corresponden, ni siquiera la cuota parte que me toca, porque todavía no estamos haciendo la partición. Porque si yo agarro la cuota parte que me corresponde de la venta, ya estoy aceptando, porque estoy agarrando de una parte del patrimonio. Entonces, el repudio, que es la otra cara de la moneda, este repudio tiene unas consecuencias bien interesantes, ¿okay? Porque una vez que la persona repudia, el artículo 1012 establece que el repudio se puede hacer solamente de manera expresa y a través de documentos públicos, no sirve un documento privado. O sea, si yo quiero repudiar, tengo que ir a una notaría, un registro, decir que yo repudio, o hacerlo en un juicio, que el juez también daría fe pública de que yo repudié. En el Código Civil establece que el repudio es simplemente expreso más no tácito. Aquí también yo difiero del código y les voy a explicar, pero no en este momento, cómo el mismo código establece que sin que lo haga a través de un documento público, se va a entender que repudió. Hay dos artículos del mismo código donde lo establecen, y bueno, entonces para mí, mi criterio es que el repudio también puede ser expreso o tácito, pero el expreso sí es obligatorio que sea por documento público nada más, mientras que la aceptación expresa es a través de documento público o privado. Bien, más adelante yo les explicaré por qué yo digo que sí existe el repudio tácito, y bueno, y quedará a ustedes de cuenta al decir que sí, que es mentira lo que yo digo, y tomar el criterio del Código Civil, o aceptar que lo que yo digo es cierto, y explicar por qué. O sea, yo no quiero convencerlos, simplemente les pongo mi criterio, y ustedes como buenos abogados tendrán su propio criterio, porque el derecho se basa en eso. Hay tres abogados: el criterio del demandante, el criterio del que está defendiendo y el criterio del juez, y el juez se va a acercar al criterio que mejor se acerque al criterio que él tiene de la ley. Por tanto, en derecho es cuestión de criterios. Bueno, veamos. Entonces, el que repudia la herencia pierde él y su descendiente la posibilidad de convertirse en heredero del de cuyo patrimonio es repudiado. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo repudio la herencia de mi padre, eso no quiere decir que mis hijos sí pueden aceptarla.
o que ellos o que pasa a ellos. No, porque el hecho de que yo repudie me borra a mí, y al borrarme a mí borra también mi descendencia. O sea, yo que tenía vocación hereditaria, repudié, entonces mi estirpe también deja de existir. Entonces, el que repudia una herencia se considera como que no fue llamado a ella. Ojo, acuérdense que hay sucesión a título universal y a título particular. Eso no tiene nada que ver con los legados. Una persona puede repudiar la herencia, pero sí aceptar un legado. Son dos cosas diferentes. Fíjense que estamos hablando de herencia y herederos, no de legatario. Porque el heredero tiene vocación para heredar, y el legatario no, puede ser inclusive un familiar o no. Y lo otro es que para que haya legados, la sucesión tiene que ser testamentario. Y aquí, prácticamente hablando por la sucesión, hay testato, pero quería adelantarles eso, pues, que yo puedo repudiar como heredero, pero no quedarme con el legado. ¿Ok? Que es lo que se establece al final. ¿Okay? Según el artículo 1012, se considera que él y sus descendientes pierden la cualidad de heredero, más no así la de legatario. Entonces, si había un legado, pues sencillamente yo repudio la herencia, pero me quedo con el legado. ¿Por qué repudio la herencia? Porque trae muchas deudas, y el legatario no paga deudas. Lógicamente, para agarrar el legado, primero hay que pagar las deudas. Si se pagan las deudas y queda el legado activo, pues el legado es mío. Entonces vamos a ver. Ahora, el que repudia la herencia y establece que lo hace en favor de uno, algunos o el resto de los llamados, él lo dijo: yo repudio en beneficio de mi hermano Pedro, yo renuncio en beneficio de mi hermano Pedro y Juan, yo renuncio en favor de todos los demás herederos. Si lo hace, ese repudio se convierte en aceptación tácita. No. El que repudie simplemente diga repudio, entonces eso sí es un repudio, te excluyeron de la sucesión. Pero el repudiar en favor a alguien, se considera aceptación tácita, es decir, no te excluye. Eso puede ser de una manera gratuita u onerosa. Está en los artículos 1005 y 1006. Ahora, ¿qué pasa si una persona repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores? Los acreedores estaban esperando que el tipo se aceptara la herencia para caerle encima, porque él no tiene plata, pero la herencia sí le traía algo de dinero para poder cobrar las deudas. Entonces, ¿qué? Los acreedores se quedaron con los ojos claros y sin luz. Pues no. Ustedes vieron en Civil 3 una acción que se llama acción pauliana, que es que donde los acreedores de una persona le cobran a los deudores de su deudor en nombre de él para cobrar la deuda que ellos tienen. Es algo parecido a la acción pauliana, muy parecido. Los acreedores pueden hacer una acción parecida a la pauliana en nombre en lugar del heredero. O sea, yo la ejercen en lugar del heredero. Yo agarro y le digo al juez: no, mire, este señor está renunciando a la herencia y nos está perjudicando. Nosotros solicitamos que nos dé la posibilidad de nosotros reversar el repudio, ¿okay? Para poder nosotros satisfacer nuestros créditos. Bueno, en caso de que prospere la acción, el juez anula el repudio. Ojo, pero solo para satisfacer los créditos de los acreedores que accionaron. Es decir, si había 10 acreedores y solamente 2 o 1 accionó, el juez lo que hace simplemente es que revoca el repudio hasta que se cobre de lo que le tocaba a esa persona, hasta que se cobre lo que se le dé al acreedor o acreedores que accionaron. Eso está en el artículo 1017. Solo para satisfacer deudas, ¿oye? Solo para satisfacer deudas. El descendiente del que repudia, no, el código no le da la facultad de decir: no, es que mi papá no tiene por qué repudiar.
a menos que lo inhabiliten. El repudio no tendría lo que se llama consentimiento, pero es un juicio aparte el inhabilitar a una persona, y tendría que probar que el acto que hizo lo hizo también sin el discernimiento que necesitaba, pero es un juicio aparte. De todos modos, los acreedores no necesitan eso, simplemente demostrar que hay un crédito que él no puede pagar y que el patrimonio que le viene sí podría pagar. Por lo tanto, los acreedores solicitan una acción que dije que se parece mucho a la acción pauliana. Bien, el repudio, a diferencia de la aceptación, sí es revocable, pero tiene dos condiciones que tienen que concurrir ambas, no una de las dos. Las dos tienen que concurrir, y es, primero, que no haya prescrito el derecho a aceptar, o sea, que no hayan pasado 10 años desde la apertura. O sea, 9 años, 11 meses, 25 días, todavía puedo tratar de revocar, pero se necesita una segunda. La segunda es que no haya sido aceptada por ninguno de los otros herederos. O sea, nadie aceptó, todavía no se ha pronunciado, y yo me fui de bruces y yo renuncié. Entonces, si nadie se manifiesta, mientras tanto no haya prescrito el derecho de aceptar y ninguno de los demás se haya manifestado en aceptar, todos los que hayan repudiado pueden revocar esa renuncia, y entonces se convertirían en herederos por aceptación pura y simple. Bien, fin de la clase de hoy, espero que hayan entendido. Cualquier duda, por favor, por WhatsApp, Google Classroom, bueno, lo espero las preguntas. De todos modos, pues estoy planificando una clase vía Zoom o Google Meet, para poder entonces nosotros vernos y allí hacer yo preguntas y ustedes contestar. No hay tarea más que estudiar lo que les estoy dando. Muy buenas noches, saludos a todos, un abrazo, que estén bien.